A ver, la historia de hoy es, de esas que de verdad te rompen la cabeza. Nos vamos al siglo V antes de Cristo, a Grecia. A la Grecia clásica, sí. Exacto. Un momento de una genialidad cultural increíble, ¿no? Filosofía, teatro, democracia. Pero que termina en una guerra que lo devora absolutamente todo. La guerra del Peloponeso. Y la pregunta que nos guía es brutalmente simple. ¿Cómo es que Atenas, la ciudad que lideró la defensa de la libertad griega contra los persas, se convierte, en menos de una generación, en un imperio tan temido que sus propios hermanos griegos prefieren la guerra antes que vivir bajo su sombra? Es una pregunta que obsesionó a quien la vivió y la escribió, el historiador Tucídides. Claro. Y lo genial de él es que se niega a quedarse en la superficie. Él dice, miren, olvídense de las peleas chicas por un rato. ¿De quién insultó a quién? La verdadera razón, la que nadie podía parar, fue que Atenas se hizo gigante y Esparta, la otra gran potencia, pues, entró en pánico. El miedo. El miedo. Para entender por qué toda una civilización se lanzó al abismo, hay que entender primero de qué estaba hecho ese poder ateniense. Ok, entonces rebobinemos hasta el principio de todo. Grecia acaba de lograr lo imposible, ¿no? Derrotar al gigantesco imperio persa. Hay un sentimiento de euforia, pero también de mucho miedo. O sea, ¿cómo se aseguran de que no vuelvan? Ahí está el germen de todo. Muchas ciudades, sobre todo las de las islas del Egeo y la costa de Asia Menor, que eran las más expuestas, buscan protección. Y van a Atenas. Y acurren a Atenas. ¿Por qué? Porque Atenas tenía la flota más poderosa, la que había sido decisiva en la victoria. Así nace la Liga de Delos. Ok, y en el papel sonaba perfecto. Una alianza defensiva totalmente voluntaria. Cada ciudad aportaba naves o dinero a un tesoro común, que se guardaba en la isla sagrada de Delos. Y Atenas, como líder natural, coordinaba la defensa. Una especie de OTAN del mundo antiguo, digamos. Exacto. Una alianza de iguales para la defensa mutua. Suena bien, pero bueno, ya sabemos que la historia no fue por ahí. Claro, esa transformación de protectora a tirana debió ser un proceso, o fue más bien un golpe sobre la mesa. Fue un proceso increíblemente rápido, y ahí está lo fascinante y lo terrible del asunto. ¿Así? Sí, Tucídides lo describe con una frialdad casi quirúrgica. En muy poco tiempo, las palabras cambiaron de significado. ¿Cómo que cambiaron de significado? Pues mira, los aliados, que en griego eran socios, compañeros. Claro, como pares. Exacto. Pasaron a ser súbditos, gente bajo dominio, dominados. La contribución voluntaria se convirtió en un tributo obligatorio, y el tesoro de la liga, eventualmente, se trasladó de Delos a Atenas. Me imagino que con una buena excusa. La excusa fue para mayor seguridad. Claro, seguridad. Una vez que el dinero está en tu casa, las reglas cambian. Y supongo que no aceptaban un no por respuesta. Para nada. La diplomacia duró poquísimo. El primer gran aviso fue con la isla de Naxos. ¿Qué pasó ahí? Decidieron que ya habían tenido suficiente y quisieron salirse de la liga. La respuesta de Atenas no fue una negociación, fue enviar la flota, rodear la isla, derribar sus murallas y someterla por la fuerza. Una barbaridad. Les quitaron su flota y los obligaron a pagar tributo. Y el mensaje para todos los demás fue cristalino. Poco después les pasó lo mismo a Tasos y a Samos. La alianza se había convertido en una trampa. Podías entrar, pero no podías salir. Exactamente. Es que es increíble la audacia. Pero lo que más me cuesta entender es cómo se veían a sí mismos. O sea, no puedes pasar de ser el campeón de la libertad a un matón imperial y no tener una buena historia que contarte a ti mismo, ¿no? ¿Cómo lo justificaban? Tucídides nos da la respuesta directa. Y es una joya de la psicología del poder. A ver. Nos transcribe un discurso de unos embajadores atenienses en Esparta, justo antes de la guerra, donde exponen su caso. Y su argumento principal es casi un desafío. Nosotros no arrebatamos este imperio por la fuerza. Pero a ver, eso es. Hay que tener mucha cara para decir eso después de lo de Naxos. ¿Cuál era la lógica? Una lógica muy cuidada. Primero, decían que Esparta, tras la guerra contra Persia, se había retirado. Su rey, Pausanias, era un desastre, y los aliados no lo soportaban. Ok. Así que, según ellos, no es que tomaran el poder. Fueron los propios aliados los que vinieron a nosotros y nos suplicaron que tomáramos el mando. Ah, claro.
nos lo pidieron. Ese era el primer punto. Segundo, que una vez que aceptamos, pues los acontecimientos nos forzaron a llevarlo hasta donde está. Y tercero, y este es el corazón de su argumento, dijeron que todo lo hicieron movidos por tres de los impulsos más poderosos que existen: el honor, el interés y, sobre todo, el miedo. El miedo. Ahí está la clave otra vez. ¿Miedo a qué exactamente? Si ya eran la mayor potencia. Miedo a perderlo todo. Su lógica es: una vez que tienes un imperio, es demasiado peligroso dejarlo ir. Se habían ganado el odio de los que habían sometido. Si soltaban las riendas, ¿qué impediría que esos estados se vengaran? Es una lógica circular y trágica. Totalmente. Os oprimimos y como ahora nos odiáis por oprimiros, tenemos que oprimiros aún más, para que no podáis hacernos daño. Se presentan no como conquistadores ambiciosos, sino como prisioneros de su propio poder. Un imperio por accidente. ¿Qué excusa tan conveniente? Me imagino que para Esparta y sus aliados, escuchar esto no fue precisamente tranquilizador. Para nada. Con toda esa tensión acumulada, solo faltaba una chispa, ¿no? ¿Cuál fue el momento en que todos dijeron: hasta aquí hemos llegado? Exacto. El ambiente estaba cargadísimo. Tucídides identifica dos incidentes que fueron la gota que colmó el vaso. El primero es el asunto de Corcira, la actual Corfú. Ok. Una potencia naval muy importante, fundada por Corinto, que era el aliado más poderoso de Esparta. El problema es que Corcira y Corinto se odiaban a muerte. Una pelea de familia, que suelen ser las peores. Totalmente. Entran en guerra y Corcira, viéndose superada, va a Atenas a pedir una alianza. Jugando con fuego, absolutamente. En la asamblea ateniense hubo un debate tremendo. Sabían que aliarse con el enemigo mortal de un aliado clave de Esparta era buscarse un problema. Al final, tomaron una decisión a medias, una alianza solo defensiva. ¿Y eso qué significaba? Que no atacarían a Corinto, pero si Corinto atacaba a Corcira, la defenderían. Una solución que, no dejó contento a nadie. Me imagino. Peor que eso, en la siguiente batalla naval, la flota de Corinto está a punto de aniquilar a la de Corcira cuando, de repente, aparecen los trirremes atenienses. Se interponen. No atacan directamente, pero su sola presencia detiene la masacre. Para Corinto, fue una humillación y una agresión directa. Atenas había intervenido militarmente contra ellos. La guerra ya casi estaba ahí. Y faltaba la segunda chispa: el famoso decreto de Megara. Sí, y si el incidente de Corciera fue una provocación militar, esto fue una demostración de poder económico que aterrorizó a todo el mundo griego. ¿Por qué? Mégara era una ciudad comercial pequeña, vecina de Atenas, pero aliada de Esparta. Péricles, el líder ateniense, impulsó un decreto que prohibía a cualquier barco o comerciante de Mégara entrar en cualquiera de los puertos del imperio ateniense. Pero eso es un arma de guerra que suena totalmente moderna. Lo era. Es asfixia económica pura y dura. Un bloqueo comercial total. Devastador. De un día para otro, Mégara quedó aislada del mundo. Para Esparta y los demás, esta fue la prueba definitiva. Atenas no solo podía vencerte en el mar, podía arruinarte, matarte de hambre, sin disparar una sola flecha, simplemente cerrándote el grifo de su mercado. Claro. La presión sobre Esparta para que actuara, para que demostrara que podía proteger a sus aliados de ese monstruo, se volvió insoportable, y así declararon la guerra. Y aquí empieza el descenso a los infiernos. Pero no fue una guerra de cargas heroicas y batallas épicas como contra los persas. Pericles tenía una estrategia muy diferente, casi antiheroica. Era una estrategia radical y, para muchos, cobarde. Pericles sabía que el ejército espartano en tierra era una máquina invencible. Su plan era no pelear. ¿Cómo que no pelear? Ordenó a toda la población del campo de Lática que abandonara sus tierras y se refugiara dentro de los muros largos, las murallas que conectaban Atenas con su puerto, el Pireo. Quería convertir a Atenas en una isla. Exactamente. Dejarían que los espartanos quemaran los campos de olivos cada año, mientras la flota ateniense garantizaba la llegada de grano del Mar Negro y atacaba las costas enemigas. Era una guerra de desgaste. Una estrategia que dependía por completo del poder naval y la riqueza del imperio.
Pero tuvo una consecuencia espantosa, algo que nadie vio venir y que Tucídides describe con un detalle que hiela la sangre. La peste. El plan de Pericles convirtió a Atenas en una ratonera superpoblada y sin condiciones sanitarias. En el segundo año de la guerra, llegó en un barco al Pireo una enfermedad, probablemente una fiebre tifoidea que se extendió como la pólvora. El relato de Tucídides es aterrador, porque él mismo la sufrió y sobrevivió. Describe la fiebre abrasadora, la sed insaciable, las convulsiones, el cuerpo cubierto de pústulas. Los muertos se apilaban en las calles. Es desolador. Cuesta imaginar el nivel de trauma colectivo. Pero a Tucídides lo que más le impacta no es el colapso físico, es el moral. Sí. Ante una muerte que parecía totalmente arbitraria y masiva, la gente perdió el miedo a los dioses y a las leyes humanas. ¿Para qué ser bueno si ibas a morir mañana igual que el criminal? ¿Para qué respetar nada? Claro, el futuro había dejado de existir. Exacto. La gente se lanzó a una vida de placeres desesperados gastando el dinero a toda prisa. Esa ciudad que se vanagloriaba de su razón y su orden se hundió en el caos más absoluto. O sea que la guerra no solo destruye ciudades, empieza a destruir el tejido mismo de la sociedad, la confianza, las normas. Y aquí Tucídides nos da una de sus ideas más aterradoras. Algo que él llamó estasis. No es solo guerra civil, es la desintegración total de la sociedad. Suena terrible. Pone el ejemplo de Corcira, donde la lucha entre demócratas y oligarcas se convierte en una carnicería padre contra hijo. Pero lo más brutal para él no eran las muertes, sino cómo la guerra infectó el lenguaje mismo. ¿Cómo que infectó el lenguaje? Pervirtió el significado de las palabras para justificar el horror. La audacia irracional pasó a llamarse valentía leal al partido. No puede ser. Y la prudencia y la moderación se convirtieron en cobardía para enmascarar la traición. La violencia fanática era la única virtud. Imagina vivir en un mundo donde ya no puedes confiar en el significado de nada, donde palabras como justicia, honor o sensatez se convierten en armas. Esa, para Tucídides, fue la peor plaga de todas. Exacto. Y es que el horror debió ser tan total que se filtró hasta en el teatro. Me vuela la cabeza pensar en Eurípides estrenando su obra Las Troyanas en Atenas, justo en medio de todo esto. Es que tuvo que ser una bomba. Piénsalo, Atenas acaba de cometer una de sus mayores atrocidades, la masacre de todos los hombres de la isla de Melos, y esclavizar a las mujeres y niños. Justo. Y al año siguiente, Eurípides sube al escenario una obra que muestra la guerra desde el punto de vista de las víctimas, las mujeres de Troya, que sufren exactamente eso a manos de los héroes griegos. Es un espejo brutal puesto delante de la cara de los propios atenienses. Una crítica devastadora a su propia crueldad. En plena guerra, la valentía que se necesitaba para hacer algo así es inimaginable. Al final, toda esta historia es mucho más que una crónica de una guerra. Es un estudio sobre cómo el poder, incluso uno que nace con las mejores intenciones, puede devorar a su creador. Exactamente. Es la tragedia de cómo una alianza para la libertad se pudre, hasta convertirse en un imperio. Y cómo el miedo a perder ese imperio, un miedo que los propios atenienses reconocían, los arrastra a una guerra que no solo acaba con su poder y su riqueza, sino que contamina moralmente a todo el mundo griego durante generaciones. Tucídides decía que escribía su historia no para el aplauso del momento, sino para que fuera una posesión para siempre, ¿no? Una herramienta para el futuro. Y creo que nos dejó una pista de lo que él pensaba que era la solución, o al menos una alternativa. Hacia el final de la guerra hay un breve periodo con un gobierno moderado en Atenas, la llamada Constitución de Terámenes. Un punto medio. Un punto medio entre la democracia radical y la oligarquía. Y Tucídides lo elogia como el mejor gobierno que tuvo Atenas en su tiempo. Quizás ese era su anhelo, un equilibrio, una moderación, que se perdió por completo en la polarización salvaje de la guerra. Y esa es la reflexión que, queda flotando, ¿no? Tucídides vio con sus propios ojos cómo el miedo y la arrogancia del poder, cómo llevan a decisiones catastróficas. Y uno mira el mundo de hoy, ve las alianzas, las superpotencias, toda la retórica del miedo y es que es imposible no preguntarse ¿verdad? ¿Cuántas de las trampas en las que cayeron los atenienses siguen ahí, intactas, esperándonos?